¿Cuánto es el 100% de Natlan? ¿Crees que tienes todo? Seguro que este vídeo lo usaréis como enciclopedia y volveréis una y otra vez como mínimo durante la 5.0 y 5.1, ya que toda la primera fase de Natlan, que sería la 5.0, está recogida en este vídeo. ¿Sabes si tienes todos los coleccionables? ¿Sabes si tienes todas las puertas abiertas y todo lo que es la parte numérica de los NPCs que te piden 3 cosas de no sé qué, 4 cosas de no sé cuántos? Tengo un ítem en el inventario y no sé lo que es, la localización de las puertas de los anillos, la escarcha bendita, un largo etcétera. Pues en este vídeo os voy a explicar todo lo que es realmente el 100% de Natlan. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Recordar, no os cuesta nada, es gratis, apoya un montón. Te estoy observando ahí. Gracias por ese pedazo de like y ayuda a posicionar el canal, a recomendar este vídeo y que lo vea más gente, a que crezcamos. Así que vamos con el 100% completo de Natlan. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Bien, vamos a empezar por lo sencillo, y es que personalmente os diría, y ahora explico por qué, que tenéis que dejar este porcentaje para lo último, porque el porcentaje como tal de las zonas representa un equilibrio entre cofres y piróculus, y sin embargo a veces te marca el 100% sin haber recogido todos los cofres, con lo cual priorizar primero muchas cosas que os diré en este vídeo y luego ya cuando realmente tengáis un checklist de todo lo que voy a comentar, ya ahí daros una vuelta por el mapa para terminar de sacar el 100%. Pero es más interesante hacer el checklist de todo lo que os voy a comentar y luego ya enfocaros en el 100% real este del mapa, porque es falso. Ya sabéis que en el mapa siempre te puede llegar a poner 100% en un punto y después del 100% en cada zona puede haber todavía 20-30 cofres más, incluidos comunes, valiosos, lujosos, etc. Así que empezamos por una cosa que la gente no deja de preguntarme, que se ha comentado por la comunidad pero no está del todo claro, porque es un gacha. Sí, Genshin es el gacha, dentro del gacha, dentro del gacha. Y son los anillos que desbloquean la puerta de las tribus. Muchos diréis, Phil, más o menos tengo una idea de esto y has bloqueado algunas. Pues lo resumimos rápidamente porque de verdad que no tiene mucho misterio. Básicamente estos anillos aparecen en cofres valiosos y lujosos, los que veis en pantalla, es decir, los más grandes blancos y los siguientes de categoría, sofisticados y comunes no, y aparecen aleatoriamente en la zona que corresponde al gremio de la puerta que vas a abrir. Ahora os enseño dónde están las puertas. En teoría se dice, aunque personalmente los porcentajes a mí me han coincidido bastante mal, que cuando tienes el 20% aquí con el gremio del Geo, aquí con el gremio de Dendro y aquí, que es la zona de Moalani, con el gremio Hidro, bueno, con la tribu Hidro, pues básicamente en el 20% hay una posibilidad de que los cofres valiosos y lujosos salga el primer anillo. Son 3 anillos para juntarlos en uno, 9 en total, una referencia al Señor de los Anillos, 9 para los hombres, 7 para los elfos y 3 para los enanos, solo 1 para dominarlos a todos. Sí, soy fan de Señor de los Anillos. Y se supone que después en el 60% te dan el segundo anillo y a partir, no, perdón, el 40% el segundo anillo y a partir del 70% es el tercer anillo. A mí, hasta llegar a más del 80% el tercer anillo no me ha salido. Y recordar, se supone que solo sale aleatoriamente en cofres valiosos y lujosos, con lo que yo tengo casi todo, sé dónde hay cofres valiosos todavía justo aquí y personalmente ya tengo un anillo desbloqueado, el otro lo tengo aquí que aún no he desbloqueado la puerta, iré hoy en stream, y el tercer anillo pues seguramente lo saque donde creo que sé que lo voy a sacar hoy mismo. Las puertas son esta y esta, lo enseño por el mapa. La primera básicamente está aquí, es decir, vais aquí al gremio y bajáis simplemente a la parte de abajo de la zona de la tribu Geo en Vástagos del Eco, vais rectos y está aquí. Luego la de Hidro básicamente está
en medio de la cascada, si no recuerdo mal, aquí exactamente, ¿veis este trozo de tierra que estoy marcando aquí? Y aquí estáis viendo cómo se ve en pantalla, gracias a editores. Y por último, la de dentro, aquí están los editores marcando exactamente dónde está, y esos son. Eso es de lo primero y más fácil, y muchos diréis, bueno, Phil, eso ya lo sabía. Ahora, lo siguiente, vamos con las 6 pinturas, que básicamente son 6 pinturas que te abren una cámara que luego tendrá bastantes cofres, que básicamente la cámara está aquí, y os voy a enseñar las 6 pinturas sin alargarlo más, las 6 localizaciones que simplemente son puzzles y cofres. Aquí está la cámara, venís de TP, venimos por aquí, no, al contrario, por aquí. Venimos por aquí, nos colamos justo aquí detrás y aquí está la pintura. Aquí no tiene salida, normalmente la primera vez que vengáis diréis, bueno, ¿qué narices tengo que hacer aquí? Porque parece ser que no va a ningún sitio. Pero aquí está la cámara de las 6 pinturas. Aquí hay que colocarlas y se abre. Las 6 pinturas, para resumir, las estaréis viendo ahora gracias a los editores con la magia de la edición, que están en estas localizaciones con un pequeño vídeo, pero básicamente una vez lleguéis, todas y cada una de ellas es un puzzle muy fácil de resolver. Es un puzzle o un cofre o por ejemplo, la que es de ponerte en la zona de los manantiales de Moalani. Tienes que ponerte con el Dragarto Hidro, o sea, la montura Hidro, el Swampert mamadísimo. Y lo que tienes que hacer es romper un cristal, 3 burbujas y te sale. La que simplemente es un daguerrotipo, interactúas con el daguerrotipo, te salen unos slimes que tienes que explotar en el dibujito que está puesto en la piedra y te sale. En las otras 4 son mucho más fáciles. Y así consigues las 6 piedras, vienes aquí, abres la sala, hay un par de chilis, te dan una burrada de cofres y te lo disfrutas. Siguiente. Los 4 fragmentos de inscripción iridiscente. De nuevo, estos aparecen en cofres concretos, de puzzles concretos, y se van a entregar aquí donde os voy a enseñar, y posteriormente los editores pondrán con la magia de la edición exactamente las localizaciones. Mientras voy, os cuento una de ellas, que es la que es un poquito más larga de conseguir, y es un pequeño puzzle, pero es divertido y es fácil. Y básicamente es, aquí acabo de llegar, aquí las entregáis y el señor os da un cofre lujoso, este señor Chuno. No va a tener ahora mismo nada que darme porque ya las he entregado concretamente y te da el cofre aquí, pero una de ellas, que es la que podría explicar, es esta isla de aquí, que en el mapa muchos de vosotros no aparecerá como isla y estará como agua con un TP sin desbloquear. Si venís simplemente aquí al TP, habrá 4 pruebas contrarreloj que activen básicamente el mecanismo principal, y en el cofre que os den al terminar la prueba y los puzzles de esta isla os van a dar una de las 4 fragmentos iridiscentes. El resto están por el mapa, simplemente haciendo un puzzle, un boss y demás. De nuevo, por aquí lo tenéis, magia de la edición, muy fácil. Siguiente. Lo siguiente que tenemos son las pruebas de los guerreros. Ayer con esto me trolearon en stream y me contaron que son 12, que son no sé qué, que son no sé cuántos. Al final, definitivamente, son 9 pruebas de los guerreros. Las pruebas de los guerreros es un NPC con nombre propio que te hace una prueba en la que si llegas a la categoría S, te va a dar 3 cofres, uno común, uno sofisticado y uno valioso. Y además en el valioso tienes posibilidad de que salgan los anillos. Hay 3 por cada una de las tribus y hay 9 en total, y tan fácil como que la localización es esta, es ir a hacer correctamente la prueba y tendréis 9 cofres comunes, 9 cofres ¿cómo se llamaban? Los otros, no sé cómo se llama, exquisitos, y 9 cofres valiosos. Siguiente, la cámara noctámbula. Bien, más de lo mismo, muchachos. Os voy a llevar a la localización exacta de la cámara noctámbula. Y la cámara noctámbula es una serie de pruebas a modo de torneo, el torneo de las artes marciales de Dragon Ball, una referencia, y se activa con 3 fragmentos de obsidiana, 3 fragmentos de no sé qué narices. Esos 3 fragmentos, ¿cómo se consiguen? Damas y caballeros, en sitios y puzzles puntuales. Uno de ellos, como dije, esto siempre pretendo resumirlo porque si no el vídeo duraría 4 horas y es más fácil explicarlo así y que luego en el mapa lo busquéis directamente viendo el vídeo y pausándolo. Uno de los trozos se consigue desde aquí. Básicamente debes entrar a esta grieta y esta grieta te va a abrir un complejo de los Fatuis, que tienen aquí una fábrica, que la fábrica básicamente tiene también su mini quest, su mini puzzle, y al acabar el puzzle te dan un cofre lujoso como recompensa, además de que hay un montón de cofres y piroculus aquí dentro, piroculos, y aquí de hecho, aquí justo hay un piroculo que a mí me costaba encontrar dónde estaba y se hacía desde aquí, básicamente es uno de la cascada, y ese cofre al abrirlo te va a dar una de las 3 fragmentos de jade para habilitarlo. Los otros 2 están en puzzles y misiones que por aquí están gracias a la magia de la edición, muchas gracias editores, y básicamente al tener los 3 se autofusionan automáticamente solos en el inventario y te dejan, como podéis ver, y dar el jade de la noche
como tributo para poder entrar a este pequeño torneo de las artes marciales. Entráis, derrotáis oleadas de enemigos y os dan una burrada de cofres. Una burrada es una burrada de cofres. Así de fácil. Siguiente. Sí, amigos, hay mucho. Las 3 conchas. Bien, esto de las 3 conchas, que seguro que alguno tiene alguna concha en el inventario, hay una misión con conchas y dice, uy, ¿qué es? Pues básicamente se tienen que poner aquí las 3 conchas y te da bastantes cofres también. Y todo esto arranca de la siguiente manera. Debéis ir, este es el TP y las conchas que acabáis de ver, debéis ir a esto que parece un circuito que está debajo y hay un NPC que es el que se está viendo mínimamente ahí al lado de la cabeza de Kazuha. Va a haceros un par de pruebas donde os vais a desbloquear las conchas poco a poco. Una vez las coloquéis y os den los cofres, volvéis con el señor y hay como una continuación de la misión con Rongo y vuelve a haceros un circuito muy interesante para que os acostumbréis a las monturas y demás, y os da además aquí un cofre valioso aparte de dejar arriba las 3 conchas. Es así de fácil y es otra de las misiones de las conchas. Son 3 y es la misma misión. Siguiente, la misión se llama Un deseo a las estrellas, tenéis que comprobar si la tenéis y es venir aquí exactamente, hay un niño y aquí yo me quedé enganchado pensando, bueno, pues me darán trocitos de meteorito o lo que sea, tendré que volver. Pues no, la misión es simplemente estar aquí, ponerte con el saurio, golpear con el ataque del saurio a ese trozo de roca gigante que cae, luego recoges 3 fragmentos en la misma zona y al final se acaba. Y de hecho la referencia a Mamá Coco, que seguro que muchos diréis, oye, he visto memes por las redes sociales de una referencia a Mamá Coco, pues efectivamente es de esta misión. No tiene más y es una misión que está aquí mismo. Siguiente, hay algo que muchos diréis, Phil, ¿esto qué es? Me han preguntado a veces porque lo han visto en mi mapa y vosotros no lo tenéis. Es un housing que se desbloquea de tu mascota. Dejad en los comentarios qué nombrecito habéis puesto a vuestra mascota y el nombre que más votos tenga, posiblemente le dé un like, un corazón y salga en algún vídeo como referencia en el siguiente vídeo, me le mando un saludo. Y básicamente este housing te permite que en otras misiones que te dan, vamos a decir, coleccionables, se puedan enviar aquí a este housing de tu mascota, y no sé si en el futuro tendrá más continuidad porque ahora, después de todo lo que se ha datamineado de la versión, todo esto se puede conseguir del código del juego y no simplemente perdiendo el tiempo explorando a ver si consigues algo, sino hasta el punto de decir aquí ya no hay más código y no hay más misiones. Está inconcluso, aquí nos van a dar más cosas seguramente, pero tenéis que venir justo a esta cascada en la parte de abajo. Podéis venir desde este mismo TP, línea recta hasta la catarata, y está Larvitar. Larvitar te habilitará una misión en la que tienes que venir aquí al gremio y a la joyería y hacer una joya para ponerla aquí. Luego hay otra misión exactamente aquí en esta llanura, anotarlo, donde te van a dar también como una especie de llama o de alpaca de madera, que también al recogerla se dice que se te envía al housing. Y tengo entendido que hay como otras misiones residuales de estas que te encuentras por ahí salvajes, como una que creo que está, si no recuerdo mal, aquí exactamente, venir también. Solo es ir y se activa, no hay que hacer nada más. Y es una misión donde Rantanga o algo así se llama, hay un señor que se llama Rantanga, no es una referencia a Rankaise. También te hace una pequeña misión en la que pues tu mascotita hace de actor de cine, y hay alguna más por aquí, pero principalmente son esas 3. Siguiente, queda todavía. Hay una misión oculta que mucha gente no ha sabido activar, pero que te da varios cofres y que es también parte del porcentaje, que si venís este TP y este TP venís bajando escaleras a la derecha del todo, aquí donde estoy marcando con el mapa hay una mesa de fabricación, también estaréis viendo alguna imagen y demás. Esa mesa de sintetizar, la típica de las resinas, al hablar con ella te habilita una nueva misión de mundo que te habilita bastantes cofres, un par de textos, voy izquierda, voy derecha, punto A, punto B, típica misión de Genshin Impact, y es una misión oculta que imagino que cuando haya un gremio global con todas las misiones de mundo de Genshin Impact, que a día de hoy no las hay, pues contará como misión de mundo, así que hacerla porque es una misión que te da protogemas, te da logros y te habilita pues más cofres y demás que no podrías conseguir si no abres esta misión de mundo. Siguiente, pero Phil, pero todavía hay cosas, sí. Luego están las 10 leyendas locales de Natlan. Yo en mi mapa las tengo con esta marquita y solo tengo 10, con lo cual si alguno quiere hacer fotos a mi mapa o ver este vídeo también, todos son las leyendas locales. Hay un vídeo concretamente en mi canal de las leyendas locales, todas te dan un logro, todas te dan protogemas y todas son un reto bastante interesante. Todas luego tienen 3 posibles logros para sacar según si cumples requisitos que están en la pestaña de logros, que son algunos fáciles y otros no tan fáciles, la verdad. Y recomendado porque además parece ser que cada vez que rotas una leyenda aparece una cinemática en la que se activa un pilar de la zona del Reino de la Noche, que los que habéis hecho la misión principal sabéis lo que es, y parece ser que luego servirán para algo más en conjunto, o quizá nos habiliten en el futuro otra misión nueva en conjunto las leyendas, así que recomiendo que las hagáis. Luego
Las tribus y la reputación. Cada tribu tiene su cadena de, digamos, 3 misiones de reputación y luego habilitar, por supuesto, la reputación para hacer semanal. Y aparte, luego tienes también el porcentaje de la zona para ganar puntos de reputación. Recomiendo que esas 2 o 3 misiones que hay de mundo registradas, que son como las principales de cada zona, aparte de las de la reputación, que están registradas en los gremios, os voy a enseñar a qué me refiero para que me entendáis, las hagáis en el mapa. La mayoría, de hecho, están reflejadas en el mapa, no con la exclamación roja, sino con la exclamación azul, y son muy fáciles de habilitar. A las misiones a las que me refiero no son estas, que son exclamaciones rojas, sino son estas de aquí, que son a la noche lo que es de la noche y pruebas de la maduración. Son muy fáciles y están en la zona correspondiente y es muy sencillo de encontrar. La única más complicada de todas, por ejemplo, aquí hay también otras 2 y en el gremio Molani hay otras 2, pero que están por el mundo. La más complicada de activar es la de esta misma zona, pero simplemente es aquí exactamente hay una puerta y aquí, aquí y aquí hay 3 cofres, los 3 cofres los abres, te dan como una figurita que se une la figurita con los 3 coleccionables de los cofres y te abre la puerta y ya haces la misión y es muy fácil, es muy lineal y no tiene tampoco misterio. El resto, todas las misiones esas principales de mapa, que son una exclamación azul, se ven directamente en el mapa y son fáciles de encontrar. Siguiente cosa, aparte de que os maxéis los gremios, aquí viene un tip espectacular y es, si habéis desbloqueado el tema de que el gremio se pueda subir semanalmente, os recomiendo que subáis el de Moalani. ¿Por qué? Me diréis. Porque os habréis dado cuenta todos que, por ejemplo, en el gremio de Kinich aparece aquí una tercera misión que pone sin desbloquear 9 días, y es que dentro de 9 días exactamente viene el banner de Kinich. Como veis aquí en la pantalla, bueno, está tapándolo mi cara, pero los editores hacen magia, pone exactamente la misma duración, es decir, lo que se desbloquea es la misión legendaria de Kinich y te va a dar 200 puntos. En el gremio de Kachina ocurre lo mismo y hay una misión que todavía no se puede desbloquear. ¿Por qué? Porque es la misión de Shilonen, y Shilonen hasta la 5.1 no sale, todavía queda un mes completo para la 5.1. Con lo cual, ¿cuál es el único gremio el cual se puede desbloquear completamente todo, incluida esa misión de Moalani? El gremio de Moalani. Y entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque recomiendo, como veis aquí está hecha la de Moalani, como veis ya tengo 5 de 5, 3 de 3, recomiendo que aquí sea donde utilicéis todas las semanales para que primero maxéis este gremio de aquí y luego lo hagáis lo mismo con Kinich. ¿Por qué? Porque esta misión extra que te queda pendiente te va a dar 200 puntos más y a lo mejor gastáis semanal, reputación semanal en Kinich, por poner un ejemplo, y luego resulta que los puntos de Kinich os sobran y perdéis tiempo en rellenar al máximo los 4 gremios. ¿Por qué explico esto? Me diréis, Phil, qué enrevesado, ¿no? Ya, pero es que cuando maxees los 4 gremios y que técnicamente casi antes de empezar la 5.1 se podrá hacer, lo que ocurre es que al maxearlos a nivel 4, que es muy fácil y muchos tendréis los 3 gremios a nivel 3 ya, al maxear 3 gremios en total te dan la brújula busca tesoros. Entonces hay que intentar nivelar esa reputación semanal que podemos ir ganando para hacer lo mejor posible, para cuanto antes, sacar la brújula, porque con la brújula vais a buscar cofres de mundo abierto en mapa mucho más sencillo. Siguiente cosa que tenemos que hacer es, aquí ya diréis, Phil, entonces ya solo falta hablar de los piroculos y de los cofres, ¿no? Pues efectivamente, amigos, para terminar, todo lo que hay en Natlan, y creo que ya lo sabréis, es 108 piroculos, que la mayoría tendréis casi todos, y muchos diréis, bueno, Phil, pero yo los voy entregando para las recompensas, no sé cuántos son. Pues en la estatua, el máximo actual de piroculos es la estatua nivel 5 con 13 piroculos, así que a mí me faltan 3 concretamente, como estáis viendo en pantalla. Y por último, los cofres totales de esta versión de Natlan son 408. ¿Dónde se puede ver? Pues como estoy enseñando ahora mismo, venís aquí al mismo logro que pone aquí de la parte de Natlan. Yo tengo 313, es decir, me faltan unos 95 cofres todavía. Sí, amigos, me faltan 95 cofres. Y aún faltándome 95 cofres, como os estoy explicando, tengo casi el 100% en todo, con lo cual imaginar lo desproporcionado
decepcionado y lo descompensado que está, porque el 100% no es el 100%. Y efectivamente, para que terminéis, son 408 cofres. Hay muchos vídeos y canales, como siempre explico, como por ejemplo, yo personalmente recomiendo el canal de Conato, que tiene una lista de reproducción que se llama Natlan 5.0 y os enseña cada cosa que os he dicho en el vídeo que se puede encontrar y coleccionar, y se dedica un vídeo completo a explicaros dónde está. Y en el futuro, creo que él todavía no, pero él en el futuro siempre hará un vídeo recopilando todos y cada uno de los cofres también. Con lo cual, simplemente el tema de los cofres es una matada. Yo personalmente ya no lo hago, no saco todos los cofres de cada región. En Fontaine me faltan 50 o así. Simplemente el tema de los cofres ya es más un coleccionismo y verse un vídeo uno por uno de los 408 cofres y sacarlos todos. Pero el tema de los cofres, si os quedáis en 350, 370, es más que suficiente. Poquito más. Gracias a los editores y gracias a canales como los de Conato, como Sagi y como muchos otros de Genshin Impact, que lo que hacen es enseñar esta clase de cosas, y la verdad es que tendrían que tener más repercusión porque todos vemos esta clase de vídeos para poder tener las regiones al 100%. Recordar que la 5.1 es de relleno, con lo cual no os queméis Natlan tan pronto. A mí me podéis reclamar: eres un creador que se pasa todo muy rápido, un chino farmer, y luego te queja de que no hay contenido, miñi miñi. Sí soy, me podéis reclamar eso. Pero vosotros no sois creadores ni tenéis esa responsabilidad. Así que no tenéis por qué rushearos las zonas. Esperaros, y como digo en la 5.1 que no habrá mapa, todo esto hacerlo muy calmadamente, volver a este vídeo e ir comprobando qué es lo que tenéis para sacar este 100%. Poquito más, aquí el vídeo de todo Natlan actual hasta que salga más mapa al 100%. Espero que os haya gustado mucho. Dejadme en los comentarios qué porcentaje tenéis. Los que han llegado hasta el final, como digo, dejar capibara para el algoritmo en los comentarios. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñi, ya sabéis, dar like, suscribiros, todo. No os olvidéis que es gratis, no cuesta nada, ayuda un montón al canal. No sé, miñi miñis y chaito.